PowerPoint, aunque tal vez no lo puedan llegar a ver, lo voy a ir para seguir esta charla, pero bueno, si a alguno le interesa, después yo se lo voy a mandar a Pilar y se lo pueden pedir. Y bueno, antes que nada agradecer la invitación, para mí es una alegría poder venir. Estaba recordando cuándo fue la primera vez que vine a Gualeguaychú, que tengo memoria, y era cuando tenía 14 años y jugaba en el Depro. Vamos a dejar las luces prendidas porque quiero verle las caras, eso me interesa mucho, ¿eh? Así que no hay problema por el PowerPoint, después lo ven, ¿sí? Yo jugaba al fútbol en el Depro y jugamos en el regionalito, y bueno, allá jugamos la selección de la Liga Zonal, empatamos 2-2 en San Justo y acá perdimos 4-0. No me acuerdo el nombre del club, pero era un club acá de Gualeguaychú. Después estuve misionando algunos años, 2 años, en Barrio Pereda también. Y bueno, después mis venidas a Gualeguaychú tienen que ver con venir al Carmelo a visitar a una querida amiga, a quien conozco desde antes de su ingreso, que es la hermana Cristina, tal vez algunos la conocen, del monasterio carmelita. Y para comenzar, quiero decir que estamos reunidos hoy porque nosotros creemos en el amor, o quiero decir que ese es mi punto de partida. Yo creo en el amor. Y todo lo que quiero compartirles, todo lo que hoy quiero decirles, lo quiero decir desde el amor, por amor y con amor. Yo, como ser humano, como persona, como ciudadano argentino y como sacerdote, y como cristiano antes que como sacerdote, rechazo de plano toda forma de marginación, toda discriminación injusta, todo acto de violencia, toda agresión para cualquier persona, sea cual sea su modo de pensar y su elección de vida. Yo no vengo hoy a la noche a hablar en contra de personas o atacar a personas por su estilo de vida. Yo lo que quiero es compartirles algo de la infinita riqueza que contiene la palabra de Dios, palabra que está contenida en las Sagradas Escrituras. Y sí quiero ser claro y tal vez duro en algunos momentos con ideologías o sistemas de pensamiento, porque estoy convencido de que la persona, para poder ser feliz, necesita tanto el amor como la verdad. Y como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, solo la verdad nos hace libres. Voy a intentar en esta noche compartir con ustedes algo de esta verdad que está contenida no solo en la Escritura, sino en lo más íntimo de la naturaleza humana, en el cuerpo, en el corazón y en la mente del varón y de la mujer. Porque solo desde la verdad vamos a tener una sociedad unida, armoniosa, fecunda. Desde el error y desde la mentira no es posible un verdadero progreso, no es posible la felicidad. Nosotros estamos entonces, como decía Pilar, en una época difícil. Nos ha tocado un año complicado, no sé qué pasó, parecía que el 2017 más o menos lo pasamos bien, y ya a fin de 2017 se anunció que en Argentina se iba a poner en discusión el tema del aborto. Y todo este año ha estado atravesado por profundas confrontaciones. Parece como que estamos encerrados en un laberinto de posturas irreconciliables, tanto en el campo de la vida como en el campo de la sexualidad y de la familia. Y se me venía entonces esta expresión que la usamos en el lenguaje coloquial, tomándola de nuestro GPS, y es que tenemos que recalcular, a ver, ¿dónde estamos? Porque a veces hemos llegado a un punto tal en la confrontación que ya no estamos seguros de nada. Porque a veces en la confrontación también a nosotros mismos nos traicionan las pasiones, las emociones, y nos dejamos llevar tanto por el dolor, la tristeza o el enojo, que a veces también podemos caer por eso mismo en el error. ¿Y cómo hacemos para volver al centro, para centrar de nuevo nuestra visión, nuestra comprensión de las cosas? Hay un momento de la vida de Jesús donde se le acercan los fariseos
y le plantean una situación difícil que tenía que ver justamente con el matrimonio. Era la cuestión relativa al divorcio. Y le dicen a Jesús: Jesús, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús los invitó a volver al principio. Volver al principio, al origen. ¿Y qué es el origen para nosotros? El acto creador de Dios. Yo podría encarar esta charla por un montón de lugares, pero yo quiero responder a la pregunta: ¿qué es la familia? ¿Qué es la sexualidad? Y por lo tanto, ¿qué es educar en la sexualidad? Tomando como punto de partida las Sagradas Escrituras, que nos van a mostrar cuál era el proyecto de Dios al inicio de la historia. Porque no podemos poner en diálogo la ESI y la familia si ya no sabemos qué es la familia, qué es la sexualidad y por lo tanto cómo educar integralmente en ella. Y las Sagradas Escrituras son para nosotros como una especie de manual de instrucciones. Es una comparación muy sencilla. Pero evidentemente cuando vos, por ejemplo, se te rompe el celular, y si tu celular es Samsung, vos no vas a entrar en la página de Nokia para ver cómo funciona el celular. Vas a entrar en la página de Samsung. Vos podrías desarmar el celular, analizar sus partes y tratar de descubrir la falla. Pero lo más inteligente es buscar qué dice el que lo fabricó. O mejor, si todavía podés hacerlo, llevarlo al service oficial. Se supone que allí los fabricantes son los que pueden arreglar ese aparato. Lo mismo sucede con el hombre. Para arreglar todos los problemas humanos, tenemos que preguntarle al fabricante, tenemos que preguntarle a Dios. Y me encanta decir, parafraseando el inicio del Evangelio de Juan, al principio existía la familia, y la familia estaba junto a Dios, y Dios era una familia. Si se llevan esa frase de esta noche, yo ya me siento conforme. Al principio existía la familia, y la familia estaba junto a Dios, y Dios era una familia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios crea al hombre, nos dice el capítulo 1 de Génesis, Dios, después de crear todas las cosas, de modo solemne anuncia: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y Dios, dice el texto, creó al hombre a imagen de Dios y lo creó varón y mujer. A imagen de Dios, varón y mujer. E inmediatamente Dios le habla al hombre, y su primera palabra, ¿cuál es? Sean fecundos y multiplíquense. ¿Qué significa entonces a imagen de Dios? Que en el ser humano, y específicamente en el ser varón y ser mujer, hay algo de Dios, un reflejo de Dios, un destello de Dios. Pero entonces la pregunta más importante es: ¿de qué Dios estamos hablando? Cuando le preguntamos de nuevo a la Sagrada Escritura, San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, va a decir: Dios es amor. Pero cuando entramos a mirar todo el mensaje de la revelación, nos damos cuenta que Dios no es solo amor hacia afuera, no es solo amor hacia el mundo, hacia la creación, sino que se nos va a revelar algo magnífico, que Dios es un misterio eterno de amor, que nuestro Dios, el Dios que nos reveló Jesucristo, es Trinidad. Por eso le decía al principio, Dios es una familia. ¿Y qué significa el misterio de la Trinidad? Tres personas distintas, pero que son de una misma dignidad y una misma naturaleza. Ahora, cuando nos imaginamos la Trinidad, no sé quién de ustedes
cuando le hablaban de la Trinidad, usaban la comparación de los fosforitos, ¿no? Para decir, los 3 fósforos son un solo Dios, pero son 3, no nos dicen mucho de Dios, ¿no es cierto? Las imágenes que tenemos tampoco nos revelan tanto, porque a Dios Padre lo imaginamos como un anciano, con una barba larga, a Jesús como un hombre más joven, pelo largo, barba larga, y al Espíritu Santo como una paloma. Entonces decimos, ¿y qué nos dice esto sobre el hombre? ¿Qué nos dice sobre la familia? Y Juan Pablo II, en unas maravillosas catequesis que han quedado para nuestra lectura y meditación, recogidas como las catequesis sobre el cuerpo o la teología del cuerpo, nos va a ayudar a entender la Trinidad de otro modo. San Juan Pablo va a decir, ¿qué es la Trinidad? El Padre se da, se entrega, se derrama por completo en la persona del Hijo. El Hijo se da, se derrama, se entrega por completo en la persona del Padre. Y el fruto o el mismo acto de entregarse el Padre al Hijo y el Hijo al Padre es una nueva persona en el misterio de la Trinidad. Es el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales en dignidad, pero son distintos y complementarios. Por lo tanto, Dios, el Dios que nos ha revelado la palabra, es un misterio de amor eterno, fiel y fecundo. Y si entonces el ser humano, en cuanto varón y mujer, es imagen de ese Dios, encontramos un diseño maravilloso. Algo que tal vez para algunos es muy conocido, pero tal vez algunos de ustedes que están hoy acá lo escuchan por primera vez. Entonces, así como el Padre se da, se derrama, se entrega en la persona del Hijo, así en el plan de Dios, en el diseño original, el varón se da, se derrama, se entrega por completo a la mujer. Y la mujer se da, se entrega y se derrama por completo en el varón. Y el fruto de ese mutuo donarse del varón y de la mujer es el Hijo. El Hijo que brota como el don y como lo que surge espontánea y naturalmente de ese mutuo entregarse. Ahí se ve entonces clarito que la familia, fundada en el matrimonio, con esta apertura a la vida, es una imagen de la Trinidad. Dicen algunos, la familia es en este mundo sacramento de la Trinidad. ¿Qué es un sacramento? Es algo visible de una realidad invisible. No podemos ver a la Trinidad, pero podemos ver la familia. Reflejo, destello, preanuncio de la vida trinitaria. Por lo tanto, esta dualidad varón-mujer que marca a tantos seres sobre la tierra, pero que marca también al ser humano, es querida por Dios y abarca la integralidad de su ser. También la Biblia nos va a decir que el ser humano es como una síntesis del universo, porque tenemos el reino mineral, al menos así lo estudiábamos en la escuela, ¿no? Nosotros que tenemos más o menos mi edad. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y también está el mundo angélico, los ángeles que son espíritus puros. En el ser humano confluyen todas las otras dimensiones, aspectos presentes en el mundo creado. En nosotros hay algo del reino mineral, algo del reino vegetal, algo del reino animal y algo del mundo angélico. Y de esa mezcla surgimos nosotros, los seres humanos, tan misteriosos, tan complejos, tan complicados a veces, pero tan maravillosos. Por lo tanto, para la Biblia no hay división entre lo biológico y lo espiritual. No, somos una sustancia, unidad sustancial de cuerpo material y alma espiritual. Así definimos a la persona humana,
desde la tradición judeo-cristiana. ¿Y esto qué quiere decir? Que ser varón o ser mujer nos marca de punta a punta, por completo. Todo en nosotros lleva el sello de lo masculino o de lo femenino, porque somos una unidad. Y dentro de este marco nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué son las relaciones sexuales? ¿Cómo surgen las relaciones que incluyen la entrega de la genitalidad? ¿Y qué fin tenían en el plan de Dios? Porque cuando nosotros seguimos leyendo capítulo 2 de la Biblia, dice que Adán se sentía solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Primero creó a los animales y Adán se siguió sintiendo solo. Lo hizo dormir, creó a la mujer. Y cuando Adán se despierta, y esto es maravilloso, la primera palabra de Adán, la primera palabra que un ser humano pronuncia en toda la Sagrada Escritura es: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando vio a Eva, se enamoró de ella y exclamó lleno de alegría que la reconocía como igual, pero también como complemento. Porque al ver su rostro, se dio cuenta de que era de la misma naturaleza. Pero al ver su cuerpo, se dio cuenta de que esos cuerpos eran distintos para unirse. Y ahí mismo nos dice la palabra de Dios que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. ¿De qué nos está hablando la Biblia? De las relaciones sexuales, de la unión sexual, donde el cuerpo del varón y de la mujer llegan a fundirse en un abrazo tan profundo que es capaz de generar una nueva vida. Entonces, las relaciones sexuales, ¿son buenas o son malas? Son buenísimas. Son una creación maravillosa de Dios. No es verdad, como a veces quizá lamentablemente podemos llegar a dar la apariencia, en eso tenemos un poco de culpa los sacerdotes tal vez al hablar de estos temas, pero no es verdad que la Iglesia esté en contra o que rechace la sexualidad como si fuera algo malo. De ninguna manera. Las relaciones sexuales son algo maravilloso, un invento increíble de este Dios amor, no solo para perpetuar la especie, sino para que las personas, varón y mujer, al unirse, puedan experimentar la alegría de la Trinidad, la alegría del cielo. Pero claro, no cualquier relación sexual es capaz de expresar esta belleza y esta profundidad. Por eso, leyendo en el texto bíblico y con el desarrollo que le dio luego el magisterio de la Iglesia, nosotros vamos a darnos cuenta de que las relaciones sexuales son signo del amor en primer lugar, que no puede ser simplemente un encuentro genital, un encuentro de cuerpos, sino que tiene que ser donación de personas. Y como tiene que ser donación de personas, y es la donación más plena, su lugar propio es el matrimonio, donde dos personas eligen voluntariamente pertenecerse el uno al otro hasta el final de sus vidas. Y esta unión en los cuerpos tiene como un fruto natural que está tan marcado en la genética del varón y de la mujer, que está tan marcado en el sistema hormonal del varón y la mujer, y es clarísima la unión con la fecundidad. En el proyecto de Dios no se separan amor y apertura a la vida, los dos significados del acto sexual. Y esto, por supuesto, solo se puede dar entre el varón y la mujer. Está faltando un elemento, ¿sí? Que yo lo puse allá, según no llegué a leer, no se llega a leer, no importa, que es el placer. La Iglesia
y la Biblia están en contra del placer sexual? No, de ninguna manera. El placer sexual, ese gozo físico, sentimental, psíquico y espiritual, que va unido al acto de unión del varón y la mujer, es santo, es sagrado, es hermoso y es bendecido por Dios. Pero el placer sexual no es el fin de las relaciones sexuales. ¿Se entiende esto o no? Esto es muy importante porque da pie a lo que viene después en la charla. 4 características entonces de las relaciones sexuales en el plan de Dios. Tiene que ser expresión de amor, su lugar propio es el matrimonio, es decir, la entrega hasta la muerte del varón y de la mujer, y la apertura a la vida. El placer es santo, se acompaña en las relaciones sexuales a la realización de estas otras finalidades. Y hay algo más que podemos decir, y es que las relaciones sexuales, la unión genital, el ser una sola carne, al engendrar vida, engendra vínculos nuevos y sagrados. El amor a los hijos y por consecuencia el amor a los padres. Cómo no dar gracias y honrar, como dice el mandamiento, a aquellos que me dieron la vida. Y cómo no cuidar y servir y amar a aquellos a quienes he podido dar la vida en la entrega mutua de los esposos. Aquí quiero entonces decirles algo que me parece muy importante. ¿Por qué la Iglesia no puede cambiar su enseñanza sobre la sexualidad? Porque esto lo escuchamos continuamente. La Iglesia tiene que cambiar, tiene que modernizarse, tiene que adaptarse a los tiempos, tiene que dejar de ser tan retrógrada, tiene que salir de la Edad Media y tantas otras cosas. Y es que las normas morales y sobre todo las enseñanzas sobre la sexualidad están fundadas en una visión del hombre. Y esa visión del hombre está fundada en una visión de Dios. Las normas morales se apoyan en una antropología y la antropología se apoya en una teología, en el misterio de la Santísima Trinidad. Son todo consecuencias lógicas. ¿La Iglesia puede cambiar el color con el cual el sacerdote celebra la misa los domingos de Adviento? Sí. En vez de ser morado, podría ser azul. No pasa nada, porque eso es una decisión arbitraria. ¿La Iglesia podría cambiar una parte de la misa que no fuera esencial? El saludo de la paz, ponerlo al principio de la misa. Sí, eso lo podría cambiar, porque eso es algo completamente arbitrario, el lugar donde está ese rito. ¿La Iglesia puede cambiar su enseñanza sobre la familia y sobre la sexualidad? No, no lo puede cambiar, porque eso se apoya en la visión de Dios que nosotros tenemos. Si nosotros negáramos esta familia, estaríamos negando al Dios uno y trino, del cual somos imagen. Y acá yo quiero hacer un paréntesis. Yo soy consciente, como en todos los lugares donde voy a dar charlas, que los que nos encontramos acá vivimos como podemos. Ninguno tiene una vida perfecta. Ninguno tiene una familia perfecta. Algunos de ustedes quizás hoy están felices y le dan gracias a Dios porque hoy tienen la familia que soñaron. La familia que durante su infancia y su adolescencia fueron proyectando. Algunos de ustedes quizás no están en esa situación. Quizá intentó formar una familia así, un matrimonio así, y no le fue bien. Y eso quizá le provoca dolor. Yo no estoy aquí diciendo estas cosas con intención de hacer sentir mal a nadie, mucho menos de estigmatizar a nadie. Simplemente recordando cuál es el plan de Dios, de ese Dios misericordioso que quiere nuestro bien. Adelanto algo que viene después en la charla, pero quiero decir esto: aun cuando en mi familia yo no pude alcanzar esa meta, ese ideal que yo sé que es el ideal de Dios, yo no tengo que dejar de transmitirle
a mis hijos y a mis nietos la verdad sobre la familia, aun cuando a mí me haya resultado difícil o no lo haya podido lograr y de modo perfecto nadie. Pero ¿qué pasa? La Biblia nos dice que este plan de Dios tuvo un adversario, que fue el enemigo, que fue Satanás. Satanás querría destruir a Dios, porque Dios es feliz. Satanás quisiera destruir la Trinidad, pero no puede. Y como no puede destruir la Trinidad, el diablo quiso destruir la imagen de la Trinidad. Quiso destruir al hombre, quiso destruir la familia. Y en el capítulo 3 del libro del Génesis nos va a decir que apenas pudo, tentó al ser humano. Tentó a Eva. Eva dio del fruto a Adán. Sabemos que son relatos simbólicos, pero lo recuerda así como dice el texto. Y ellos desobedecieron a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Se rompió la unión con Dios. Se rompió la armonía interior del ser humano. Se rompió la armonía con la creación. Pero lo que más evidente es, se rompió la armonía entre el varón y la mujer. Cuando Adán la vio a Eva por primera vez, había dicho, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿acaso comiste del árbol que te prohibí? ¿Qué hace Adán? Le echa la culpa a Eva. Ya no era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Incluso parece que la culpa la tiene Dios, porque le dice, la mujer que pusiste a mi lado, como desentendiéndose por completo de ella. Primer signo de la ruptura, de esa armonía y ese equilibrio perfecto de la complementariedad entre el varón y la mujer. Pero hay más. Cuando Dios le habla a la mujer y explicándole las consecuencias del pecado original, le va a decir, darás a luz a tus hijos con dolor. El ser madre, esta bendición maravillosa que lo sigue siendo, quedaría marcada por el sufrimiento. Las madres que están acá, por otra parte, podrán dar testimonio que el sufrimiento no es solo el sufrimiento físico del parto o de la cesárea, sino tal vez mucho más el sufrimiento espiritual que una madre experimenta en la crianza de los hijos hasta que tienen más o menos 80 años, ¿no? Y también se rompe la armonía del amor y da paso a otro modo de relacionarse, porque le dice Dios a la mujer, sentirás atracción hacia tu marido y él te dominará. Pero esa atracción de la cual habla el libro del Génesis no es el amor, es como algo más pasional y ciego. Y sobre todo aparece la palabra dominio, que no entraba en el proyecto de Dios. Las desigualdades entre el varón y la mujer no forman parte del proyecto de Dios. La opresión, la dominación, la violencia, el sometimiento que el varón muchas veces ha ejercido sobre la mujer en la historia y que hoy todavía en algunos sectores de la sociedad y del mundo se expresa, no forma parte del plan de Dios. Es consecuencia del pecado original. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿hay que conformarse con eso? No. Sabemos que esto va a dar lugar a un duro combate entre el bien y el mal, en nosotros mismos primeros. Toda la persona humana queda herida por el pecado. La inteligencia, creada para la verdad, queda oscurecida. La voluntad, creada para el bien, queda debilitada. Pero Dios se compadeció del ser humano y le envió a Jesucristo. Jesucristo que nos trajo su verdad y su gracia, como nos dice el prólogo de San Juan. La verdad de Cristo, ¿para qué? Para iluminar nuestra inteligencia y sacarnos del error. ¿Y la gracia para qué? Para fortalecer la voluntad, para armonizar nuestras pasiones, para elevar, dignificar y dar sentido humano a nuestro mundo instintivo. La verdad sana la inteligencia, la gracia purifica y eleva, sana
al hombre en su totalidad. La gracia de Dios y la verdad de Jesús sanan la vivencia de la sexualidad. Y Jesús nos vuelve a dar la posibilidad a nosotros de vivir de acuerdo al plan de Dios. Esto pasó en la historia, porque ustedes no se olviden de que cuando Jesús vino al mundo y cuando San Pablo empezó a recorrer el Imperio Romano, como nos cuenta el libro de los Hechos, el mundo era un caos, el mundo era un desastre. No tenemos que imaginarnos a los romanos, o a los corintios, o a los tesalonicenses, como personas puras, armoniosas y castas. Basta con leer las cartas. Si alguno no me cree, cuando llegue a su casa, abra la Biblia en la carta a los romanos y se va a dar cuenta. Todos los desórdenes morales que hoy tenemos en la sociedad existían en Roma en época de San Pablo, en época de Jesús. Pero ¿qué hicieron las comunidades cristianas? No se adaptaron a la sociedad, no se adaptaron al mundo, lo transformaron con la verdad de Cristo y con la fuerza de Cristo. Sufrieron persecución, la pasaron mal, fueron contracorriente, pero la levadura fue transformando la totalidad de la harina, la semilla fue creciendo. Y podemos decir que el Evangelio y la visión antropológica del Evangelio tocó la cultura occidental. Prácticamente Occidente asumió en gran medida el ideal bíblico del hombre, de la sexualidad y de la familia. Con esto no quiero decir que no había pecado, no, pecado hubo siempre, pero en el plano de las ideas, en el plano de la concepción, de la cosmovisión, se aceptó prácticamente en todo Occidente lo que proponía la Sagrada Escritura. ¿Hasta cuándo llegó esto? Hay distintos enfoques, análisis. Algunos van a poner el inicio de la ruptura entre el Evangelio y la cultura occidental con Descartes allá por el siglo XVI. Otros lo van a poner un poquito más adelante con la influencia de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Pero yo quiero hacer mención ahora a algunos pensadores. Esta parte la paso un poquito rápido, es muy interesante, pero tal vez no de tanto interés para todos. Yo quiero nombrar a algunos pensadores que, a mi modo de ver, después de haber leído varios artículos, varios textos y haber escuchado varias conferencias, configuran la revolución anticristiana que luego va a dar lugar a la revolución sexual. El primer autor es Karl Marx, ¿sí? Mediados del siglo XIX, el materialismo dialéctico, el poner el conflicto como la fuente del progreso de la sociedad, pero sobre todo porque Marx era ateo. Marx negaba la existencia de Dios explícitamente. Prácticamente todos los filósofos anteriores a Marx, los grandes, los que estudiaban los manuales y en la escuela y en la universidad, creían en Dios. Marx dice, Dios no existe. Todo lo que existe es materia. Solo existe la materia. Dios no es materia, Dios no existe. ¿Y qué es el hombre? El hombre también es materia. No hay otro principio espiritual. Marx va a poner entonces la lucha de clases como el motor que va a lograr el cambio en la sociedad. Él lo propone en el plano económico, los proletarios, los trabajadores contra los capitalistas o aquellos que tienen el dinero, y el objetivo era la sociedad sin clases, el fin de la propiedad privada. Otro pensador que lo menciono al pasar es Nietzsche. ¿Qué podemos recoger de Nietzsche? Nietzsche explícitamente habló de la muerte de Dios. Y frente a esa muerte de Dios, él decía, bueno, obvio que el hombre algo tiene que hacer para seguir viviendo. Lo formulo así muy rápidamente. Entonces, él postuló la necesidad del surgimiento del superhombre. Y una de las características del superhombre era la renuncia, el dejar de lado todo lo que contenía el mensaje evangélico. Porque él va a decir, no, todo eso de la humildad, de la bondad, eso no sirve para vivir, eso hay que dejarlo atrás. Pero sobre todo recogemos este dato. El superhombre, como dice uno de los títulos de los libros de Nietzsche, está
más allá del bien y del mal. El superhombre no obedece mandamientos de nadie. El superhombre crea su propia ética, su propia moral. Lo menciono también a Freud. ¿Y por qué a Freud? Si bien no es filósofo, lo que sabemos es el padre del psicoanálisis, él va a poner la cuestión sexual en el centro de la cultura. Freud va a explicar prácticamente todos o muchos de los fenómenos psíquicos de la persona humana como una derivación, una expresión de las pulsiones sexuales. Entonces, las pulsiones sexuales, la cuestión sexual en el centro de la escena. Otro filósofo que podemos mencionar es Jean-Paul Sartre. Y él también tomaba como punto de partida la no existencia de Dios, porque él decía, si Dios existe, el hombre no es libre. Porque si Dios existe, hay un cielo inteligible donde están escritas las esencias del hombre. Pero no, si hay una esencia y si hay un proyecto, yo no soy libre. Y como él decía que el existencialismo, es decir, su pensamiento era un humanismo, la defensa de la libertad era lo más importante. Pero para que nos quede una idea de Sartre, él proponía la libertad ilimitada, libertad sin límites. No existe la esencia, no existe la naturaleza humana, la existencia precede a la esencia. Por lo tanto, lo único que me define a mí es mi libertad. Y dos pensadores que los menciono mucho más al pasar, pero son importantes para la revolución sexual. Uno es Marcuse, y es el que va a aplicar de nuevo lo que ya Engels, uno de los colaboradores o más cercanos pensadores a Marx, había dicho ya en el siglo XIX. La revolución y la lucha no deben ser planteadas en el ámbito económico solamente, sino que hay que llevarla al interior de la familia. La revolución tiene que ser no revolución del proletariado, sino revolución sexual. Y por último, Foucault, que es uno de los pensadores más leídos, más utilizados en la formación filosófica actualmente en las universidades, que va a dar una comprensión de todo lo que tiene que ver con lo humano y con la sexualidad, vinculada casi exclusivamente al tema del poder. El pensamiento de Foucault es muy, muy complicado, no soy especialista, pero sí en las derivaciones concretas a nuestra visión actual tiene que ver con esto, el planteamiento del poder, todo verlo como lucha y confrontación de poder. Entonces, desde esa revolución anticristiana va a aparecer como consecuencia, mediados del siglo XX, la revolución sexual, que tiene un hito histórico, que es el Mayo francés, 1968, una protesta que estaba destinada a trabajadores, pero que finalmente fue asumida por los estudiantes. Y lo que se pedía en esa protesta era el amor libre, el fin de los antiguos paradigmas. Todo lo que antes estuvo vigente como normas morales de la sociedad, dejarlo atrás, tiene que desaparecer. Hacia una nueva sociedad donde podamos vivir el amor y la sexualidad sin ningún tipo de fronteras. Yo quiero sintetizar lo que para mí es la revolución sexual en una frase que lamentablemente tengo que decir, para mí atraviesa los proyectos de educación sexual que hoy se quieren llevar a las escuelas, especialmente en el nivel secundario, no sé el nivel superior porque no lo he estudiado. ¿Cuál sería ese principio, esa síntesis? Vivir la sexualidad con el mayor placer y el menor riesgo. Sexo con el mayor placer y el menor riesgo. Y ahí se acaba todo. Mayor placer especialmente físico, menor riesgo especialmente físico, porque la visión materialista atraviesa todavía estas posturas. Esta visión del placer elevado a ídolo, el placer es lo máximo, el placer es el fin de la vida, se fue difundiendo en la sociedad occidental, primero a través de la acción de los distintos pensadores, escritores, a través de obras de teatro, a través del cine, a través de las series, a través de la televisión. Después pasó a las leyes. Hoy hay leyes en muchos de nuestros países que reconocen o que dejan a entender, dan a entender que esto es lo único que tiene que ver con la sexualidad, con el sexo, placer sin riesgos.
y hoy quiere esto llevarse a la educación. Y yo les decía hoy que las relaciones sexuales en el plan de Dios tenían 4 características: ser expresión de amor, ser entre varón y mujer, ser en el matrimonio y ser para dar vida. Esas 4 características de las relaciones sexuales se fueron negando en la segunda mitad del siglo XX. Primero en la cultura, después en las leyes y después en la educación. Lo voy a decir rapidito, pero esto es muy interesante. ¿Y qué fue lo primero que se negó? Que las relaciones sexuales tuvieran como uno de sus fines procrear. Siempre hubo métodos anticonceptivos a lo largo de toda la historia. El preservativo tiene como no sé cuánto, 3000 años más o menos, ¿no? Los primeros preservativos que existieron. Siempre el varón y la mujer supieron que si querían evitar la concepción, el varón podía retirarse antes de la relación sexual y que no se iba a dar el embarazo. Pero ¿qué pasó en la segunda mitad del siglo XX? Apareció la píldora anticonceptiva, la anticoncepción hormonal, con la aparición y la posibilidad de sintetizar la progesterona y de inhibir la ovulación. ¿Y cuál es la ventaja de la píldora anticonceptiva y el cambio que produce? Que tanto preservativo como interrumpir la relación sexual, ¿qué le quitaban a la relación sexual? Placer. En cambio ahora no había riesgo del embarazo y no perdía nada del placer posible. ¿Se entiende la diferencia o no? Idolatría del placer, anticoncepción sin perder placer. Dice Pablo VI en la Humanae Vitae y muchos pensadores después, esto significó un cambio antropológico. ¿Por qué? Porque la apertura a la vida era algo más que simplemente decir, bueno, podemos tener un bebé o no. Le daba un sentido enormemente sagrado al acto sexual y lo investía de algo que es muy importante y que tiene que ver con la crisis actual, de la responsabilidad. Cada acto sexual podía tener consecuencias y eso llevaba entonces a vivirlo con una mayor hondura. Una vez que aparece la píldora anticonceptiva que permite no tener hijos sin perder placer, van a ir apareciendo otras manifestaciones de esta ruptura entre relaciones sexuales e hijos. Va a aparecer la esterilización, por ejemplo, ya no provisoria, sino definitiva, como es la ligadura de trompas o la vasectomía. Y más adelante, al separarse relaciones sexuales de la posibilidad de procrear, va a aparecer, por ejemplo, la fertilización asistida, la fecundación in vitro y, como último punto de llegada de este proceso, el alquiler de vientres. Hoy por hoy, en algunos países, una persona puede comprar óvulos, puede también comprar semen, puede alquilar un vientre, puede hacer gestar el bebé como fruto de la unión de esos dos gametos, y después de que nació el bebé puede decir legalmente, este es mi hijo. Punto final de este proceso de deconstrucción, la unión de relaciones sexuales y fertilidad. ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Sí? Lógicamente, cambia por completo la concepción del hijo. El hijo no es don, el hijo no es fruto del amor, el hijo es conquista, el hijo es derecho. Y si el hijo es conquista y es derecho y no es don, pierde dignidad. Y por lo tanto el aborto legal es una consecuencia lógica y necesaria de este proceso. El hijo es no una persona digna, ya sujeto de derechos, sino algo que yo decido o no decido tener, incluso si ya ha sido concebido. Hoy decíamos que uno de los deberes sagrados que engendraba la sexualidad es el amor a los hijos. La cultura de la segunda mitad del siglo XX y principio del XXI dice, hay un derecho humano a matar a los hijos. Estamos en las antípodas del plan de Dios en este punto. Segundo, si las relaciones sexuales no tenían como uno de sus fines naturales tener hijos, ¿por qué reservarlas al matrimonio? Porque en el fondo,
lo que hacía claro que era bueno esperar al matrimonio, o que al menos el lugar propio era el matrimonio, era pensar en el bien de los hijos. Que para que ese niñito se criara bien, creciera bien, no le faltara nada, tuviera un papá y una mamá que al menos tuvieran la intención de estar unidos para siempre. En la revolución sexual, de modo explícito, y en las distintas corrientes feministas, hubo un ataque muy fuerte al matrimonio, de manera teórica, diciendo explícitamente, el matrimonio es la muerte del amor. O dice una feminista en un texto que cita documento de la Iglesia, el matrimonio es la tumba del amor salvaje. Entonces, el matrimonio es enemigo del amor y es enemigo del placer. Esto va a llevar a que todos los países, o muchos países, legalizaran el divorcio, pero al principio con cierta reticencia, porque los estados todavía seguían dándose cuenta de que el matrimonio era un bien para la sociedad, de que cuando había matrimonios fuertes, la sociedad estaba más estable. Y hoy se ha llegado en muchos países a lo que se conoce como el divorcio express, donde hay países en donde es más fácil divorciarse que sacar el carnet de conducir. Es un trámite facilísimo y rapidísimo. La sociedad no cuida el matrimonio. De hecho, hay países europeos que están dándole vuelta a esto. Y cuando viene una pareja o uno de los dos a solicitar el divorcio, el Estado pone consejeros familiares para tratar de impedir el divorcio. ¿Por qué? Porque ellos ya están de vuelta de que el divorcio no es algo bueno y que, por supuesto, sin justificar ningún tipo de violencia, si se puede evitar el divorcio y se puede ayudar a la familia a reconstituirse, es también para todos. Por último, junto con la muerte de la idea del matrimonio, según el plan de Dios, aparece la apertura a tercera. Quieren mostrarlo como que es algo positivo, el fin de la actividad del amor conyugal que implica, que incluye la sexualidad. O también el fenómeno de los swingers, las parejas abiertas, etc. Esto difundido a través del cine. ¿Se acuerdan? Hay una película argentina, no me acuerdo ahora el título. 2 más 2 se llama la película. ¿Está? En la portada de la película están los 4 en la misma cama, ¿no? No sé si es Ricardo Darín o Adrián Suárez, algunos de estos muy famosos, ¿no? Como mostrando esto como una opción, algo natural, algo posible, y así en tantos otros programas y series. Tercero, se separan las relaciones sexuales no ya del matrimonio solamente, sino también del amor. Porque entonces, ¿por qué tiene que haber un vínculo afectivo entre esas dos personas que deciden pasarla bien un rato? Porque el placer más fácil de obtener, ¿cuál es? El placer físico. El placer espiritual tiene sus condiciones. Entonces se va dando un empobrecimiento de la vivencia de la sexualidad. Fíjense que ya no se habla hoy en la música, no sé, en el reggaetón, si alguno de ustedes escuchó alguna vez, la expresión hacer el amor. Ha desaparecido, hacer el amor. Cuando yo era chico me acuerdo que cuando se hablaba de relaciones sexuales se decía hacer el amor. Y no me terminaba de gustar la expresión, pero cuando lo veo hoy retrospectivamente digo, ¿cuánto decía esta expresión? Tampoco se habla ya de relaciones sexuales, se habla de tener sexo. Porque cuando yo digo relaciones, quiere decir que hay otro. Cuando yo digo tener sexo, puede ser cualquier expresión. Y así entonces se va a promover la búsqueda del placer de cualquier manera. La promoción de la masturbación y de diferentes maneras de vivirla, la promoción o la naturalización de la pornografía que está causando estragos a nivel humano, no solamente a nivel ético, o justamente por eso, por entrar a través de la dimensión ética en el plano prácticamente antropológico. Hay un libro, no lo he leído, lo he escuchado citar, he estado leyendo algunos párrafos, que se llama La agonía del Eros, ¿no? De un filósofo coreano, creo que es, pero que escribe en alemán. Espero que sea fácil el libro. Pero ¿qué es lo que dice él? Que la pornografía está matando el Eros.
La pornografía, la difusión de la pornografía está matando el amor como tendencia de éxtasis, como capacidad de salir de uno mismo. ¿Por qué está dándose esta agonía y esta muerte del eros, del amor romántico? Porque nuestra cultura es puramente narcisista e individualista. Incluso cuando dos personas se encuentran, se están buscando a sí mismas, no están buscando el bien y la felicidad del otro. Esto lo dice un filósofo que no tiene nada que ver con el cristianismo. Por lo tanto, se va dando la sexualización precoz de los adolescentes. Si el único fin es el placer, ¿quién pone los límites? Nadie. Y entonces, hoy se promueve también en algunos ambientes. Ustedes saben que uno de los libros más vendidos en los últimos tiempos fue 50 sombras de Grey. Es la práctica del sadomasoquismo al interior de las relaciones sexuales. ¿Hay algún límite en esta búsqueda de placer? No, porque cuando vos lo pusiste como ídolo, no hay límites. Se queda un poquito abierta la puerta también para el ingreso o la naturalización de la pedofilia. Dice, no, eso no puede ser, padre, usted está mintiendo, eso es imposible. Googleen y en algunos países hay partidos que propusieron proyectos de ley para legalizar la pedofilia. Más todavía, en Francia y en España hay fallos judiciales, no son proyectos de ley, pero son fallos judiciales donde hay personas, adultos, a los cuales se los exime de esa causa penal que se le estaba llevando adelante, tenían una denuncia por pedofilia, donde el juez aduce que la menor, que tenía entre 7 y 9 años, no se oponía, no manifestaba oposición al tener relaciones sexuales. Es decir que en esos fallos judiciales se asume que una menor de edad, de entre 7 y 9 años, puede tener un consentimiento válido para tener relaciones sexuales con un adulto. Lo cual es una locura desde todo punto de vista. Todos conocemos lo que implica el proceso de seducción y de manipulación psicológica y afectiva de un adulto sobre un menor para realizar el abuso sexual. Bueno, esto pasó, googleenlo si quieren, en España y en Francia. Ya son dos fallos judiciales que se conocen. No sé si hay otros más. Yo pongo también así, como corolario, la eutanasia. ¿Y por qué la eutanasia? Porque si el fin de la vida es el placer, el sufrimiento se vuelve insoportable. Ya no soy capaz de darle valor, sentido a la enfermedad. Ya no soy capaz de acompañar a alguien que sufre, no le encuentro el significado. Entonces hoy, en muchos países, se proclama como derecho el suicidio asistido y el poder matar a los propios padres. Matar a los hijos y matar a los padres. Lo último en este proceso de la revolución sexual es lo que hoy nosotros conocemos como la ideología de género. No voy a mencionar cómo se fue dando. Hay una beta que es filosófica, que es cuando se unen los primeros reclamos del feminismo con la visión marxista y se aplica el análisis marxista a la relación varón-mujer. Después va a llegar entonces como propuesta una sociedad sin sexos y la propuesta de una sexualidad polimorfa. Se va a presentar también con un supuesto carácter científico. Ahí podemos ver las pensadoras del feminismo, ¿sí? Con Simone de Beauvoir, que era la esposa o la pareja de Sartre. Después otra de las grandes pensadoras actuales del feminismo radical y de la ideología de género es Judith Butler. Y las menciono las dos porque el libro de Judith Butler, El problema de género, fue el más buscado este año en la Feria del Libro. Y el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, fue el tercer libro más buscado este año en la Feria del Libro en Buenos Aires. Se propone entonces una nueva visión del ser humano, donde el cuerpo no significa nada, donde primero se hace un análisis de la construcción de los géneros, que son puramente roles culturales, y se propone deconstruir los géneros, dejando entonces que la persona pueda tener absoluta libertad para elegir, para decidir.
la frase que dio el puntapié inicial, es la frase de Simone de Beauvoir, seguro que todos la escucharon: no se nace mujer, llega uno a serlo. Por supuesto que nosotros también aceptamos que hay una dimensión de nuestra sexualidad que se construye. Y yo puedo decir que yo llego a ser varón y llego a ser mujer en un sentido, pero no desvinculándolo de lo biológico, no rompiendo esa unidad antropológica entre cuerpo y alma. Esto se presenta primero como bajo el aspecto de la tolerancia, de la aceptación, de los derechos humanos y de la libertad. Se presentan casos, como ha sucedido estos últimos días, por ejemplo, en algunos programas televisivos, casos donde se busca que la persona se conmueva, se busca, por ejemplo, presentar a una persona de condición homosexual, o una persona que ha elegido el estilo de vida del transvestismo o la transexualidad, se relata su historia, se cuenta las agresiones que sufrió, la marginación, el rechazo, buscando conmover, buscando tocar los sentimientos. Y la puerta de entrada o la presentación es: aceptemos a todas las personas, respetemos a todas las personas. Pero en el fondo, detrás de ese primer mensaje, hay un propósito que es totalitario, en la búsqueda de cambiar por completo la manera en que la sociedad entiende al hombre, a la sexualidad, a la familia y por lo tanto luego también a la educación. ¿Cómo llega esto? Porque uno dice, ¿cómo puede ser que estas ideas lleguen a tantos países? Llegan porque hay una agenda que viene desde las Naciones Unidas, ya está presente a principios del siglo, de la década del 90 pasada, en documentos preparatorios, en Ginebra, después empieza a aparecer en el Cairo, que es la primera conferencia de población, pero de modo explícito aparece en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín en 1995. Desde ahí en adelante, la ONU asume la perspectiva de género y se propone hacer llegar esta perspectiva de género a todos los países, a las legislaciones y luego, más adelante, a los programas educativos. Esto está también financiado por grandes poderes económicos, financieros, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y algunos magnates también. Esto no me da el tiempo para mostrarlo, pero hoy por hoy está muy a la luz, está bien evidente que viene también con un impulso económico, si no, no se podría haber desarrollado. En Argentina tenemos ya vigente la Ley de Identidad de Género desde hace varios años, que asume con toda claridad la perspectiva o la ideología de género, ¿sí? El género como una construcción y como una decisión de las personas. Y tenemos muchos casos donde la ideología de género ha estado ya presente en nuestra vida cotidiana. Unas legisladoras hace poquito incluso llegaron a proponer que en los DNI no aparezca el sexo, si sos varón o mujer, porque eso es una forma también de dejar afuera aquellos que tal vez no se sienten identificados con ninguno de estos sexos. En Mendoza ya le dieron a una persona el DNI con género neutro, ¿sí? Y estas diputadas asumen como principio que cada persona debe ser tratada de acuerdo a su autopercepción, ¿sí? Como yo me percibo en este momento, así me tienen que tratar y así me tiene que reconocer el Estado. Hay algunas historias muy tristes también en ese sentido. Y acá, perdón, quiero volver a hacer un pequeño paréntesis. Todos sabemos que, por ejemplo, en las personas que llegan a realizar un cambio de sexo, las personas que eligen la transexualidad, que deciden someterse a un tratamiento o a una operación, normalmente, o diría casi siempre, hay historias de profundo dolor, hay historias de enorme sufrimiento. Entonces nosotros como cristianos, como ciudadanos, tenemos que sentir un gran amor y tenemos que a esas personas respetarlas incondicionalmente. Yo no estoy hablando acá contra las personas transexuales, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando
contra la ideología, que rompe la unidad del ser humano y que, como punto más peligroso, quiere transmitir esta ruptura a los niños desde muy chiquititos. Incluso en Argentina, era una de las noticias que tenía para compartirles, hay 20 centros en la provincia de Buenos Aires para hormonación, uno de ellos para niños. Es decir, que en Argentina un niño puede solicitar recibir hormonas para bloquear su pubertad, y la ley incluso prevé que si sus padres se oponen, debe intervenir un juez. Y podría suceder que un niñito en nuestro país reciba hormonas para bloquear su pubertad sin tener el consentimiento de sus padres. Para viajar de Gualeguaychú a La Roque o a Uruguay, un niñito no puede hacerlo sin la autorización firmada por sus padres, ¿no? En Argentina podría recibir un tratamiento para bloquear su pubertad sin autorización de sus padres. Con todo lo que eso implica en el plano médico, no tengo tiempo, pero si a alguno le interesa, tengo un artículo muy bueno de un grupo de psiquiatras donde habla de los enormes riesgos de las hormonas para bloquear la pubertad en los menores. Bueno, obviamente si es para bloquear la pubertad, en los menores. Porque la pubertad no es solo el surgimiento, la aparición de los caracteres sexuales secundarios. La pubertad es como una revolución hormonal, pero que abarca, influye en un montón de organismos y de sistemas de nuestro cuerpo. Entonces hay muchos riesgos latentes de los cuales todavía no hay seguridad, pero algunos ya se están empezando a notar. Entonces, no se trata acá de si amamos, si respetamos, y por supuesto que las personas que eligen un estilo de vida homosexual tengan la libertad de hacerlo. Nadie niega esa libertad personal de elegir y de hacer con su vida privada lo que ellos deseen. Nadie dice que los adultos puedan no recibir esta ayuda o estas intervenciones. Ellos tendrán que hacerse cargo de su propia vida. Pero nosotros no podemos decir que esto es bueno. No solo porque el plan de Dios nos señala que no es así, que somos cuerpo y alma en una profunda unidad, sino que se están viendo ya los efectos negativos de este cambio antropológico. Y no podemos permitir que eso se lo digan y se lo transmitan a los niños. Ahí radica tal vez el punto más sensible de todo este cambio. La ideología de género entonces no es simplemente aceptar a las personas diferentes, respetarlas, por supuesto que la vamos a respetar, pero no podemos respetar ni aceptar la mentira, no podemos aceptar la imposición de ideas anticientíficas y contrarias al bien de la persona. ¿Y cuál es la última raíz? Y ya voy llegando al final. La última raíz, dice el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, la ideología de género es en el fondo el hombre que quiere hacerse a sí mismo, quiere modelarse a su gusto. El ser humano, dice Benedicto XVI, tiene que ser su propio creador, versión moderna de aquel seréis como dioses, tiene que ser como Dios. Yo no quiero recibir nada, yo quiero ser totalmente libre, incluso libre hacia mi cuerpo. ¿Se acuerdan la idea de Sartre? Libertad ilimitada. ¿Cuáles son los frutos de la revolución sexual? ¿Es el mundo más feliz hoy? ¿Estamos mejor como sociedad? Si estuviéramos más felices, más libres, ¿por qué hay tantas personas que recurren a las drogas? ¿Por qué hay tantas personas? Y esto es lo más novedoso. ¿Por qué hay tantos niños? Hay tantos jóvenes con depresión. Porque supuestamente, si somos más libres que antes, tantos jóvenes tienen pensamientos o incluso recurren al suicidio. Pero incluso la sexualidad misma, que supuestamente era exaltada, ha terminado por banalizarse. Ha perdido su hondura, su belleza y su misterio. Entonces, lo primero, frente a todo esto que yo les fui describiendo,
¿sí? Separación, relaciones sexuales, fertilidad. Relaciones sexuales, matrimonio. Relaciones sexuales, amor. Relaciones sexuales, distinción varón-mujer. Lo primero que yo les invito a preguntarse, ¿cómo hemos ido viviendo nosotros estos cambios? Ustedes como familia, algunos son muy jóvenes acá, pero los que somos un poquito más grandes, ¿cómo fuimos viviendo esos cambios? Quizá nos pasó que lo fuimos simplemente naturalizando. O quizá como, bueno, no queríamos quedar como que estábamos fuera del tiempo, queríamos quedar bien con todos, y nosotros mismos terminamos aceptando algo que no era acorde al proyecto de Dios, en las 4 dimensiones. También como iglesia, quizá no hemos tenido la suficiente claridad y la suficiente fortaleza, y hemos tenido miedo de anunciar el evangelio de la vida, de la familia y de la sexualidad. Entonces, en esta crisis, ¿qué tenemos que hacer? Volver al principio, volver a leer el manual, pero no somos nosotros fuertes, nosotros somos re débiles. Tenemos que volver a buscar la fuerza en Dios. Tenemos que acercarnos más y más a la gracia y a la verdad de Dios. Tenemos que ser levadura en la masa y tenemos que ser contraculturales. En este momento no hay opción. Si queremos permanecer fieles al proyecto de Dios, tenemos que animarnos a ir contracorriente. Porque si nosotros queremos ir para donde van todos, vamos a terminar traicionando a Dios, traicionando ese regalo magnífico de nuestra fe. Pero no estamos en contra de los demás, vuelvo a decirlo, estamos en contra de esas ideas erróneas que van llevando al occidente a su suicidio. Pregunten en Europa cómo les fue con la mentalidad anticonceptiva, países envejecidos, ciudades sin niños, y hoy por hoy la misma cultura europea corre peligro, completamente llenos de personas de otras culturas, que por supuesto tienen la misma dignidad que nosotros, pero que están generando un cambio en Europa, donde algunos dicen, dentro de 20 años Europa va a desaparecer tal como la conocimos. ¿Por qué? Porque se exaltó el placer, porque se pusieron prioridades distintas, los que molestaban, se ha despoblado Europa. Entonces, nosotros como iglesia debemos seguir anunciando al Dios Trinitario, anunciando con amor y con inteligencia el proyecto de Dios sobre la familia, y anunciando esta mirada que es tan profunda y que es tan valiosa. Pero ustedes vinieron a una charla que decía ESI y familia. ¿Cuándo el padre va a hablar de la educación sexual y de la familia? Porque parece que di muchas vueltas. Bueno, nos quedan 2 horitas más. No, mentira. Son 20 minutos más. Quería hacerlo más corto, pero capaz que en 15 lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que recuperar? Recuperar las metas. Cuando venía de pronunciamiento, lo pasé a buscar a mi sobrino. Puse en el GPS Cooperativa Eléctrica Gualeguaychú, ¿no? Es obvio que lo primero que yo tengo que tener en mente es la meta. Si yo no sé a dónde voy a errar el camino. ¿A dónde vamos? ¿Para qué estamos acá en la tierra? Estamos acá en la tierra para amar. No estamos para tener un currículum gordo así. No estamos para llenarnos de plata. No estamos para tener grandes vehículos o grandes casas, y el que puede hacerlo, bendito sea Dios, con el fruto de su trabajo. Pero no vinimos a la tierra para eso. No viniste a la tierra para ser exitoso, ni para ser famoso. Viniste a la tierra para amar, y amando, ser feliz. Y cuando querés educar a tus hijos, eso es lo primero que tenés que acordarte. Hay papás que se desloman, perdón la expresión, ¿no? Se desloman pensando en el futuro de sus hijos, pensando en mandarlos a estudiar a la universidad, pensando cuánto van a salir los alquileres en Buenos Aires o en La Plata dentro de 10 años. Ya están preocupados pensando en eso y ahorrando plata. O pensando en la carrera, que es muy importante, o en el trabajo. Pero no vinimos a eso al mundo.
Entonces lo primero es recordar para qué estamos acá. Y estamos en el mundo como un camino hacia la eternidad. Estamos de paso, somos peregrinos. Y tenemos que sufrir a veces, pero cuando nos acordamos del cielo y de la eternidad, el sufrimiento se hace también más llevadero. Lo segundo, formarnos. Tenemos que tratar de leer más y de leer cosas buenas. ¿Y cómo nos formamos? Hoy tenemos muchas herramientas. Yo difundo para los papás jóvenes especialmente, pero puede servir para todos, una pequeña revista que seguramente ya la conocen. Es una pequeña revista, es un pequeño recurso para educar en la sexualidad dentro de la familia, para educar a los hijos desde la panza o desde que dan sus primeros pasos y formarlos en una visión hermosa, noble, grande de lo que es ser varón y ser mujer, y soñar con una vivencia de la sexualidad plena, con una visión positiva, porque vuelvo a decir, la sexualidad, es decir, ser varón y mujer, es algo espléndido. Las relaciones sexuales son algo maravilloso, siempre y cuando sean vividas según el proyecto de Dios. En Internet hoy ustedes pueden encontrar enorme cantidad de recursos, páginas web, canales de YouTube. Yo les recomiendo mucho, me animo a recomendarles un canal de un padre, Leandro Bonín, no mentira, el canal de Fray Nelson Medina, si alguno lo conoce, es un sacerdote dominico colombiano. Escuchaba ayer que tiene más o menos 6.000 videos en su canal de YouTube. Bueno, de esos 6.000 hay más o menos 300 que son sobre la cuestión del matrimonio, de la sexualidad, de la familia, de la ideología de género, con cosas espléndidas, desde lo filosófico, desde lo científico, desde lo teológico, por poner solo un ejemplo. Lo tercero, mejorar la calidad del vínculo matrimonial. Porque vos le enseñás a tus hijos a ser varones o a ser mujeres y a vivir con alegría el ser varón y ser mujer antes de por aquello que le decís, por aquello que sos. El ser siempre está antes que el hacer y que el decir. Entonces, mejorar la armonía conyugal, incluso si papá y mamá están separados. Porque muchas veces las dificultades que los niños van desarrollando hacia su plena experiencia de su identidad masculina o femenina tiene que ver con que no han tenido referentes claros, o porque papá y mamá, estando juntos, no se quieren, no se tratan bien, no se respetan, porque papá es muy machista, o porque mamá le habla muy mal al hijo del papá, estén juntos o estén separados. En cambio, si un niño crece viendo a su papá y a su mamá, o a sus abuelos también, por supuesto, amarse, respetarse, complementarse, apoyarse, admirarse, eso forma, eso deja una huella imborrable, transmite vida, regenera y sana. Cuarto, dedicar más tiempo para estar con los hijos y dialogar con ellos. ¿Cómo se hace la educación sexual en la casa? Bueno, lean la revistita, pero lo que seguro que no se hace, no es que ustedes tienen que decir, bueno, todos los viernes a las 6:30 de la tarde, chicos, vamos a tener clase de educación sexual. No tenés que dar una clase, no tenés que preparar un PowerPoint, no tenés que sentarlo y que tome nota. La educación sexual en la casa se hace por goteo, día a día. Se hace cuando fuiste al supermercado y en el supermercado tu nenito, tu nenita vio algo y te preguntó. Y vos le respondés, así se hace. O estabas mirando el programa La Voz de Argentina y estaba mirando el programa y vio ahí y dice, mamá, papá, ¿por qué tal cosa? O aparece una vecina o la hermana o la mamá misma embarazada y te puso en aprieto cuando te preguntó por primera vez, ¿y por qué está embarazada? ¿Y por qué está tan gorda? ¿Y cómo entró el bebé ahí adentro? A veces se nos queman los papeles, no es tan difícil la respuesta, pero quizá la primera vez que te lo hace tu hijo, especialmente si tiene 3 años,
se te va a complicar un poquito. Pero se hace así. Y para eso hay que dedicar tiempo. Y esto, perdonen que lo voy a decir, yo sé que es duro esto que voy a decir, pero me lo dijo una mamá de 7 hijos. Me dice, padre, ¿sabe cuál es el problema? Uno de los problemas que yo veo es que hay niños y adolescentes que han sido criados por las niñeras, que en la semana a lo sumo compartían 1 hora con su papá, 1 hora con su mamá. Capaz que estoy exagerando, pero a veces no nos damos cuenta, vamos priorizando otras cosas y no priorizamos el tiempo. Jugar, caminar, ir a hacer los mandados, ir a pescar, ir a la plaza. Tiempo, tiempo, tiempo. Y hay momentos que son sagrados, como puede ser, por ejemplo, cuando tus hijos chiquititos los acompañás a que se vayan a dormir. A veces no se quieren dormir, a veces papá y mamá están muy cansados y los chicos todavía siguen con pilas. Pero bueno, dentro del ritmo normal de una familia, ese momento es sagrado. Lo acompañás a donde se va a dormir, hacer la oración de la noche con él. ¿Cuánto se puede generar en ese momento tan sencillito? Cuarto, plantear todos los temas a los hijos, especialmente cuando van creciendo, a los hijos adolescentes, hablarles de todos los temas y hablarles con claridad y mostrarles el ideal, incluso si yo no lo pude vivir. ¿Y cuál es el ideal que nos propone la Biblia? Vuelvo a decirlo. Las relaciones sexuales son para el matrimonio. Y a los hijos, a los adolescentes, a los niños, les tengo que decir que es hermoso y que es lo que Dios anhela, esperar hasta el matrimonio y llegar vírgenes al matrimonio. Y alguno puede decir, padre, a mí me encantaría poder decirle eso a mi hijo, pero a mí no me da la cara, porque yo, la verdad que en mi noviazgo, en mi adolescencia, yo eso no lo pude vivir. No importa si no lo pudiste vivir. Decíselo también, dale razones, dale argumentos. ¿Tenés el 100% de probabilidades de éxito? No. Pero si vos en tu casa no le hablas de esto, ¿quién le va a hablar? 100 días para enamorarse. No. Entonces tenemos que seguir diciendo las cosas como son, pero con inteligencia y con amor. Quizá lo que nos faltó a los que somos de otra generación es que nos dieran más argumentos y más razones. Nos decían, eso es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es pecado? Bueno, no es eso educar bien. Educar es formar en la belleza del bien, con razones, con elementos que le puedan permitir comprender que el proyecto de Dios es razonable. Y lo que está bien, y lo que está mal. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la iglesia? ¿Porque lo dice el cura? No, porque lo dice Dios. Y es simple. Pero tener la valentía en esto de pasar por malos o pasar por atrasados, lo cual no nos gusta muchas veces. Sexto punto, la comunidad. Fray Nelson dice en uno de sus videos, la familia cristiana que quiere perseverar en la fe sin vincularse a una comunidad es una especie en vías de extinción. Necesitamos juntarnos entre nosotros. Hay en las parroquias a veces grupos de matrimonios, en otras iglesias, hay a veces asociaciones, movimientos que hacen retiros, pero también esto puede hacerse espontáneamente. Juntarnos con otras familias que piensen como nosotros, reunirnos a comer y saber que nuestros hijos van a crecer con los hijos de esas otras familias, de ese otro matrimonio que comparten nuestras mismas ideas y que los van a cuidar como los cuidamos nosotros. Qué tranquilidad es cuando vos le podés dejar a tu hijo adolescente ir a dormir a la casa de una familia que vos sabés que lo va a cuidar como lo cuidás vos. Y cuando digo esto de la casa, yo sé que no debe ser fácil, pero qué mejor lugar para que los adolescentes pasen el viernes de noche, el sábado de noche, el domingo esperemos que no, viernes y sábado de noche, que la casa. Aunque te tengas que acostar a las 4 de la mañana, aunque estén haciendo lío hasta las 5, siempre la casa, tu casa,
va a ser un lugar mucho más sano para tus adolescentes que otros ambientes de diversión, donde lamentablemente la promiscuidad, el alcohol, las drogas están poniendo en peligro su integridad. Lo último que propongo, intensa vida de oración en el matrimonio y en la familia. Tenemos que rezar más, tenemos que ir a misa juntos, y no importa si vamos a misa y se cayó el chiquito y empezó a llorar, no importa. Tenemos que ir a misa juntos. Tenemos que ir a misa juntos hasta que podamos. Después cuando los chicos tienen 12, 13 o 14, no sé, ya después cuesta, ¿no? Y no conviene obligarlos ya en una determinada edad. Pero todo el tiempo que podamos, vayamos a misa juntos. Recemos juntos. Compartamos juntos. Porque necesitamos de la fuerza de Dios para protegernos de tantos riesgos. Ahora bien, para terminar, ¿qué pasa con la escuela? Los padres entonces enseñan la iglesia, enseñan el derecho natural, enseña también la Constitución argentina a través de los tratados internacionales a los cuales adhiere, enseña la ley de educación nacional. Los padres son los primeros educadores. La ley de educación nacional dice agentes naturales y primarios de la educación de los hijos. La escuela coopera con los padres de forma subsidiaria, pero no sustituye a los padres. En Argentina hay una ley que está vigente, la ley 26.150. Y acá me voy a expresar de modo muy claro. Yo opino que la ley 26.150 es una ley muy buena. Para mí es una de las mejores leyes que tenemos en este momento. De las que se aprobaron en los últimos 20 años, una de las mejores. Porque en esa ley estuvieron trabajando también personas que pertenecían a la Iglesia Católica, a otras iglesias, velando para que la escuela respetara las convicciones de las familias, para que las escuelas que tuvieran un ideario institucional propio, las escuelas de gestión privada, pudieran tener su propio proyecto de educación sexual. El artículo 5 de la 26.150 es fruto de un enorme esfuerzo que hicieron personas muy capaces para dejar este espacio. Entonces, esto me estoy expresando un poco de manera personal, es una opinión. Algunos de ustedes pueden decir, yo no estoy de acuerdo. Bueno, esta es mi visión. El problema no es la ley, el problema son los contenidos que hoy el gobierno nacional impulsa al momento de implementar la ley. El problema es el enfoque. ¿Y qué tiene el enfoque que propone el gobierno? Tiene ideología de género, tiene reduccionismo antropológico, o sea, está prácticamente centrado en los cuerpos, no en la persona en su totalidad, sino en el cuerpo, y es un enfoque hedonista. Al menos, para decir esto, me baso en todo lo que pude investigar, por ejemplo, de Fundación Huésped. Ustedes saben que el gobierno nacional firmó un acuerdo para que la ESI en las escuelas sea llevada adelante, al menos en algunas jurisdicciones, por Fundación Huésped. Entren a la página Fundación Huésped, corroboren lo que estoy diciendo. Junto con estas tres cosas, reduccionismo antropológico, hedonismo, o sea, placer, ideología de género, necesariamente viene el aborto. El aborto está. Fundación Huésped promueve el aborto. Ustedes recordarán que el director de Fundación Huésped expuso en diputados a favor de la legalización. Entonces, esa ESI en la escuela va a promover en los materiales que ya están bajando en algunas provincias, algunos de los que leí, que cada niño puede elegir si quiere ser varón o mujer. Niños de 5 o 6 años, se les dice, vos podés elegir si querés ser varón o mujer. En Suecia, te voy a decir que tiene que ver Suecia, acuérdense que es una agenda mundial. Hay jardines de infantes donde se prohíbe decir a los chicos él o ella. No se puede usar el pronombre masculino o femenino,
sino que hay que usar pronombre neutro, porque el chico tiene que tener la libertad de elegir si quiere ser varón o mujer. ¿Y eso está llegando a Argentina? Sí. Me contaban de una maestra jardinera cuya directora en un jardín, creo que era de Misiones, le prohibió, ¿vieron esos cantitos que hacen al inicio del jardín de infantes? Me dice, hola chicos, ¿cómo están? Algo así, dice una maestra jardinera acá, y todos los chicos dicen, bien, qué bueno. Después, hola chicas, ¿cómo están? Prohibido. Se prohíbe usar ese tipo de cantos o de dinámicas donde el chico ya sea, vamos a decir así, encasillado, según esta visión de la ideología de género, en uno de los géneros. Esto es grave, porque hay niños, vamos a decir así, a muchos niños esto le va a generar mucha confusión, mucha confusión. Hay nenitos, hay testimonios ya de nenitos en los cuales se los dijo esto en la escuela y volvieron a su casa terriblemente problematizados, llorando y diciéndole a su mamá, ¿yo soy varón o soy mujer? Porque la señora nos dijo que nosotros, la señora, o a veces dejan entrar gente de afuera de la escuela, del jardín, que podemos elegir si queremos ser varón o mujer. Pero es más grave todavía cuando se le dice a chicos de 9 o 10 años, esto lo tomo de una noticia española, pero vuelvo a decir, esto es una agenda mundial, donde se le dice a los chicos que ellos tienen que explorar para descubrir si son varón o mujer. Si quieren ser varón o mujer, tienen que probar. Es la única manera que se van a dar cuenta. Como que hasta que no probás, no podés estar seguro. Con todos los traumas, dramas que eso va a implicar. No tengo tiempo, pero se promueve entonces en esta visión el sexo seguro. ¿Qué es sexo seguro? Les cuento nomás una anécdota. En una localidad de Entre Ríos, vinieron unos voluntarios de la Fundación Favaloro a ofrecer al colegio una charla de educación sexual. ¿En qué consistió la charla? ¿De qué hablaron? Todo el tiempo, únicamente, exclusivamente, cómo ponerse el preservativo. Y practicar cómo ponerse el preservativo. Por si esto no fuera poco, cuando terminó la charla, en el escritorio de la docente dejaron una caja de preservativos. Que ahí aparece otra cuestión. Supongo que los fabricantes de preservativos donarán al pueblo argentino, ¿no es cierto? Esa cantidad enorme, ¿no? Porque si es gratuito, debe ser que ellos lo donan porque quieren tanto a nuestros jóvenes. Sabemos un negocio multimillonario detrás de todas estas políticas también. Pero ¿qué le dijeron los chicos? Terminó la charla, le dijeron, bueno chicos, acá les dejamos la caja de preservativos porque la semana que viene es el Día del Estudiante y ustedes tienen que divertirse. ¿No? Para mí, una síntesis perfecta de la visión hedonista, sexo banalizado, sexo placer sin riesgos. Caja de preservativos, no era, ustedes pueden divertirse, no, tienen que divertirse. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, darnos cuenta que este enfoque va a fracasar, porque en los países donde se implementó, fracasa. Porque cuando promueves la sexualidad en los adolescentes, es obvio que las enfermedades crecen. El sífilis, la gonorrea, década 90, decían los expertos, son enfermedades de transmisión sexual antiguas, están superadas. Este año salió la noticia en La Nación de que volvieron a crecer, pasaron de ser 3.000 y pico en 2011 a 11.000 y pico en 2017. Y en España, salió la noticia el 29 de octubre, se están dando casos de sífilis y gonorrea en niños de 12 y 13 años. ¿Por qué? Y porque es obvio que esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque son adolescentes. Y el adolescente tiene como una sensación de omnipotencia. ¿Qué es la omnipotencia? A mí no me va a pasar. Por eso no quieren usar el casco, porque yo no voy a caer, yo no voy a tener un accidente. Y esto cuanto más cuando muchos de nuestros adolescentes tienen relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol. O sea, esto no puede funcionar. Pero hay un engaño cuando te dicen, logramos disminuir los embarazos adolescentes. No, mentira. Embarazos sigue habiendo. Lo que hay son abortos en adolescentes. Porque las chicas siguen quedando embarazadas, pero abortan. Entonces,
esta política que supuestamente tiene como fin impedir las enfermedades y el embarazo adolescente no funciona. No funciona. Entonces, cuando nosotros rechazamos este enfoque, no es solamente por una cuestión moral, sino porque sabemos que no va a funcionar. Entonces, la ESI en la escuela es necesaria. Pensemos que hay muchos niños que tienen familias que no los contienen, que no los educan. Hay niños que tienen padres que los abandonan. Hay niños que son abusados sexualmente en su casa. Hay niños que tienen modelos de padre y de madre que no son buenos para ellos. La ESI, o la educación integral en sexualidad, sería una herramienta de impresionante capacidad transformadora de la sociedad. Pero lo que tenemos que ver es el enfoque. Entonces, ¿cómo hacemos? Si ustedes tienen sus hijos en escuelas de gestión privada, si son escuelas católicas o escuelas evangélicas o adventistas, por supuesto que tienen que exigir y tienen el derecho a esperar que se les dé una educación en la sexualidad conforme a lo que propone la palabra de Dios. Tienen derecho, ustedes. A veces las escuelas tienen miedo. No que el INADI, no que la ley, no que nada. La ley 26.150 sigue vigente. Pero ¿qué pasa si mandas a tus hijos a una escuela de gestión estatal? Yo quiero decir 3 cosas, y esto también es una opinión mía. No tengo todas las recetas. La primera, acercarse a la escuela a dialogar. Porque yo estoy seguro que en muchas de nuestras escuelas de gestión estatal todavía tenemos directivos y docentes que tienen mucho sentido común y que no comparten la ideología de género y que no comparten el aborto. Y que si nos acercamos a dialogar, podemos llegar a consensos y podemos nosotros tener una supervisión y un control, pero sobre todo podemos ayudar. Hay una colección, que yo la tengo, si alguno no la conoce y la quiere ver, que se llama Aprender a Amar. Algunos quizás ya la conocen. Es una colección que son 15 libros para la escuela, jardín de 3 años hasta el último año de la secundaria. Yo tengo una hermosa experiencia y es haber llevado esta colección a escuelas de gestión estatal, habérsela dejado a los directivos y que los directivos se fascinaron, les encantó y la usaron, la eligieron para sus proyectos en escuelas de gestión estatal, porque es una propuesta verdaderamente integral y enriquecedora. Lo segundo, si tienen sus hijos en la escuela de gestión estatal, ustedes tienen derecho a no permitir que entren personas extrañas a la institución. No lo pueden hacer y menos sin su autorización. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona que viene de afuera viene con un desconocimiento y baja simplemente. No es lo mismo que si está su docente, que lo conoce al chico, que conoce sus procesos. Y por último, si la escuela a la que yo envío a mi hijo acepta, acoge esto, ideología de género, aborto, hedonismo, reduccionismo antropológico, los padres siguen conservando el derecho de no permitir que sus hijos estén en esa clase. Si a alguno le interesa, hay un protocolo para padres que se ha elaborado con todo el fundamento jurídico, las leyes, tanto nacionales como la ley de educación, donde hay también modelos de cartas para aquellos papás que, no estando de acuerdo con el enfoque de la escuela, quieren que sus hijos no participen de esos espacios. El Estado, las leyes vigentes en Argentina siguen amparando a los padres. Para terminar, entonces, no tener miedo. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco nos han dicho hasta el cansancio: no tengan miedo, no tengan miedo. Siempre en el amor, por amor y con amor, pero también anunciando y permaneciendo anclados en la verdad. Y hay 4 frases bíblicas que me encantan. La primera es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda es la palabra de María en las bodas de Caná: hagan todo lo que Él les diga. Si obedecemos a Cristo no le podemos errar. Él es el fabricante, Él es el que nos creó. No nos vamos a equivocar, hagamos lo que Jesús nos dice.
La tercera, el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir para educar a tus hijos. Te hicieron una pregunta complicada. De pronto tenía tu niña, tenía 10 años, te acostaste un día, era una nenita de 10 años. Te despertaste al día siguiente, no, al día siguiente no, pero hay un poquito tiempo, se transformó en una mujercita. ¿Y cómo le hablo? Lee, formate, pero sobre todo, pedí el Espíritu Santo. No te va a dejar a pata. El Espíritu Santo, prometido por Jesús, no falla. Y la última frase que me gusta mucho es: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces no tenemos que tener miedo. Tenemos que unirnos, tenemos que amar mucho, no tenemos que permitir que estas batallas culturales nos quiten la alegría. Tenemos que testimoniar la verdad con gozo, celebrar la vida, celebrar la familia, celebrar esta visión de la sexualidad que nosotros proponemos. Y ahora sí termino con un texto que escribí en estos días, perdonen la autorreferencialidad, pero bueno, me parece que puede servir como para cerrar. Antes del Estado y de los estados, antes de las monarquías y las democracias, antes de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, antes del marxismo y del feminismo, de Sartre y Butler, de Nietzsche y Foucault, antes de las universidades y los ministerios de educación, antes de Soros, de Rockefeller y de Bill Gates, antes de las leyes y de los medios de propaganda, antes de las ideologías y de los totalitarismos, antes, mucho antes, existía la familia. Al principio existía la familia, y la familia estaba junto a Dios, y Dios era una familia. Por eso no podrán destruirla, aunque se esfuercen e inviertan tiempo y dinero. Por eso la familia sigue siendo vital, indispensable, insustituible. Por eso todos los sistemas que conspiran contra la familia conforme al designio de Dios están condenados al fracaso, tarde o temprano. Por eso, defendiendo a la familia de su destrucción o falsificaciones, defendemos al hombre mismo. Por eso, amamos y aceptamos a toda persona y recibimos y queremos cuidar como iglesia a todas las familias en la situación que hoy estén pasando. Pero por eso seguimos defendiendo y proponiendo, testimoniando y promoviendo la única familia diseñada por el Creador, un hombre y una mujer unidos en matrimonio indisoluble junto con sus hijos. Esa familia está grabada no solo en el mensaje de la Escritura, sino en lo más íntimo del corazón y la mente humanos, y en la configuración de los cuerpos masculinos y femeninos. Esa familia es la clave de la vida, de la prosperidad, de la felicidad del hombre y del mundo. Esa familia es también hoy sacramento del Dios uno y trino, que sostiene y da sentido a la historia. Salvemos la familia, aunque hoy recibamos ataques y seamos acusados de intolerancia por los intolerantes. Salvemos la familia, aunque en nuestro día a día no siempre logremos vivirla en plenitud. Salvemos la familia y dejemos que la gracia y la verdad de Jesús sanen y renueven nuestro mundo. Muchísimas gracias.